Ecce Homo, por Friedrich Nietzsche, parte 17. La ópera, por ejemplo, y la revolución. Las dos innovaciones decisivas del libro son, por un lado, la comprensión del fenómeno dionisíaco en los griegos. El libro ofrece la primera psicología de ese fenómeno. Ve en él la raíz única de todo el arte griego. Lo segundo es la comprensión del socratismo. Sócrates, reconocido por vez primera como instrumento de la disolución griega, como decadent típico, racionalidad contra instinto. La racionalidad a cualquier precio como violencia peligrosa, como violencia que socava la vida. En todo el libro un profundo, hostil silencio contra el cristianismo. Este no es ni apolineo ni dionisíaco. Niega todos los valores estéticos, los únicos valores que el nacimiento de la tragedia reconoce. El cristianismo es nihilista en lo más hondo sentido, mientras que en el símbolo dionisíaco se alcanza el límite extremo de la afirmación. En una ocasión se alude a los sacerdotes cristianos como una pérfida especie de enanos, de subterráneos. Este comienzo es extremadamente notable. Yo había descubierto el único símbolo y la única réplica de mi experiencia más íntima que la historia posee. Justo por ello había sido yo el primero en comprender el maravilloso fenómeno de lo dionisíaco. Asimismo, por el hecho de reconocer a Sócrates como decadent, había dado yo una prueba totalmente inequívoca de que la seguridad de mi garra psicológica no es puesta en peligro por ninguna idiosincrasia moral. La moral misma, entendida como síntoma de decadence, es una innovación, una singularidad de primer rango en la historia de conocimiento. Con estas dos ideas había saltado yo muy alto por encima de la lamentable charlatanería propia de mentecatos sobre optimismo contra pesimismo. Yo fui el primero en ver la auténtica antítesis. El instinto degenerativo, que se vuelve contra la vida con subterránea avidez de venganza. El cristianismo, la filosofía de Schopenhauer, en cierto sentido ya la filosofía de Platón. El idealismo entero, como formas típicas y una fórmula de afirmación suprema nacida de la abundancia, de la sobreabundancia, un decir sin reservas aún al sufrimiento, aún a la culpa misma, aún a todo lo problemático y extraño de la existencia. Sí, aún a todo el problemático y extraño. Sí, un último gocísimo, exuberante, arrogantísimo dicho a la vida no es sólo la intelección suprema, sino también la más honda, la más rigurosa, confirmada y sostenida por la verdad y la ciencia. No hay que sustraer nada de lo que existe, nada es superfluo. Los aspectos de la existencia rechazados por los cristianos y otros nihilistas pertenecen incluso a un orden infinitamente superior. En la jerarquía de los valores, que aquello que el instinto de decadence pudo lícitamente aprobar, llamar bueno. Para captar esto se necesita coraje y como condición de él un exceso de fuerza, pues nos acercamos a la verdad exactamente en la medida en que al coraje le es lícito osar ir hacia adelante, exactamente en la medida de la fuerza. El conocimiento, el decir sí a la realidad,
es para el fuerte una necesidad, así como son una necesidad para el débil bajo la inspiración de su debilidad, la cobardía y la huida frente a la realidad, el ideal. El débil no es dueño de conocer. Los decadents tienen necesidad de la mentira. Ella es una de sus condiciones de conservación. Quien no solo comprende la palabra dionisíaco, sino que se comprende a sí mismo en ella. No necesita ninguna refutación de Platón o del cristianismo o de Schopenhauer. Huele a putrefacción. ¿En qué medida, justo con esto, había encontrado yo el concepto de lo trágico? Y había llegado al conocimiento definitivo de lo que es la psicología de la tragedia. Es cosa que he vuelto a exponer últimamente en El crepúsculo de los ídolos, página 139. El decir sí a la vida, incluso en sus problemas más extraños y duros. La voluntad de vida, regocijándose en su propia inagotabilidad al sacrificar a sus tipos más altos. A eso fue a lo que yo llamé dionisíaco. Eso fue lo que yo adiviné como puente que lleva la psicología del poeta trágico. No para desembarazarme del espanto y la compasión, no para purificarse de un afecto peligroso mediante una vehemente descarga de ese afecto. Así lo entendió Aristóteles, sino parar más allá del espanto y la compasión, ser nosotros mismos el eterno placer del devenir. Ese placer que incluye en sí también el placer de destruir. En este sentido, tengo derecho a considerarme el primer filósofo trágico, es decir, la máxima antítesis, el máximo antípoda de un filósofo pesimista. Antes de mí no existe esta transposición de lo dionisíaco a un patos filosófico. Falta la sabiduría trágica. En vano he buscado indicios de ella, incluso en los grandes griegos de la filosofía. Los dos de los siglos anteriores a Sócrates, me ha quedado una duda con respecto a Heráclito, en cuya cercanía siento más calor, me encuentro de mejor humor que en ningún otro lugar. La afirmación del fluir y del aniquilar, que es lo decisivo en la filosofía dionisíaca. El decir sí a la antítesis y a la guerra. El devenir, el rechazo radical incluso del concepto mismo del ser. En esto tengo que reconocer en cualquier circunstancia lo más afín entre lo que hasta ahora se ha pensado. La doctrina del eterno retorno, es decir, del ciclo incondicional, infinitamente repetido de todas las cosas. Esta doctrina de Zaratustra podría en definitiva haber sido enseñada también por Heráclito, al menos la Estoa, que ha heredado de Heráclito casi todas sus ideas fundamentales. Conserva huellas de esa doctrina. En este escrito deja oír su voz una inmensa esperanza. Yo no tengo, en definitiva, motivo alguno para renunciar a la esperanza de un futuro dionisíaco de la música. Adelantemos nuestra mirada un siglo. Supongamos que mi atentado contra los milenios de contranaturaleza y de violación del hombre tienen éxito. Aquel nuevo partido de la vida que tiene en sus manos la más grande de todas las tareas, la cría selectiva de la humanidad, incluida la inexorable aniquilación de todo lo degenerado y parasitario, hará posible de nuevo en la tierra aquella demasía de vida de la cual tendrá que volver a nacer
también